Vamos con la primera entrevista. La abogada Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, nos acompaña vía telemática. Muy buenos días, abogada. Gracias por su espacio, también por su tiempo y aquí hablar de temas coyunturales. El saludo de Raiza Mariño, Marisol Castillo y quien les habla, Rodrigo Iguazña. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a ustedes en estudio. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo analiza el Comité Empresarial Ecuatoriano el escenario político electoral que vive el país de cara a las elecciones anticipadas? Porque tampoco pueden ser ajenos a estos temas coyunturales, abogada. Bueno, no, como sector empresarial nosotros estamos muy atentos, vigilantes de la situación, de lo que se va dando en el día a día de nuestra política nacional. Hoy vivimos una situación que no hubiésemos esperado. La muerte cruzada, si bien es un mecanismo constitucional, hubiésemos esperado que nunca tenga que aplicarse este mecanismo y que cada presidente pueda cumplir su periodo para el que fue elegido, para el que hizo un plan de gobierno. Sin embargo, hoy esta situación se ha puesto sobre la mesa. Nos encontramos frente a unas elecciones anticipadas, ya en un proceso electoral, y lo que nosotros estamos haciendo es siendo responsables con los gremios empresariales y en primera instancia tocando la puerta de cada uno de los candidatos para invitarlos a conversar con nosotros para que puedan escuchar de primera mano desde los representantes empresariales cuáles son sus mayores preocupaciones y también conocer de parte de cada uno de los binomios cuáles son sus propuestas y cuáles serán sus acciones en relación con cada una de las problemáticas que para el sector empresarial son fundamentales. Abogada, ¿y el Comité Empresarial Ecuatoriano presentará algún tipo de propuestas a los postulantes a la presidencia de la República? ¿Van a, quizás en consenso con todos los gremios, tener así este insumo para hacer llegar al candidato? Sí, nosotros tenemos ya un consenso armado desde enero de este año, en el que por primera vez en la historia más de 118 gremios se reunieron en la ciudad de Manta y estuvimos en un cónclave de 2 días analizando una serie de factores coyunturales, incluso en esos momentos la situación política que se vivía, con algo ya de premonición, digamos, de lo que podía darse si las condiciones no mejoraban y lamentablemente hoy estamos en una conclusión de esa naturaleza y nosotros tenemos muy claro lo que queremos para el Ecuador y lo que queremos para el Ecuador y para los ecuatorianos, que no puede ser diferente de lo que quiere cada uno de los ciudadanos a pie. Mayor seguridad, mayor prosperidad, mayores oportunidades y sobre eso el sector empresarial pretende conversar con cada uno de los candidatos y hacerles saber lo que el empresariado busca, que básicamente es certeza y seguridad en el desarrollo de sus negocios. Tanto el empresario que ya está en el país como el empresario de afuera que tiene la oportunidad de pensar en el Ecuador como destino de sus inversiones y de sus negocios, lo que necesita son certezas, lo que necesita son reglas claras y lo que necesita es poder operar con la tranquilidad de un mercado en el que va a poder hacer los negocios de la mejor manera posible. Y para eso necesitamos seguridad y el Estado y la prioridad en este corto periodo presidencial que se viene debe ser la seguridad por el bien de las empresas, por el bien de las inversiones y por el bien de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y por nuestro buen nombre a nivel internacional. 8 Entonces, de la mañana. sí, tenemos muy claras nuestras planteamientos, ¿no? 8 de la mañana, 6 minutos, dialogando con la abogada Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. A propósito de certezas, ¿qué dice el Comité Empresarial sobre estas propuestas que hasta hoy han hecho público los precandidatos a la presidencia de la República? Bueno, nosotros vemos que todos coinciden en una meta común que es mejorar la seguridad ciudadana. Lo que no tenemos claro aún, y por eso esperamos que en estos conversatorios podamos profundizar sobre ello, es el cómo lo vamos a lograr. Unos dicen, bueno, hay que intervenir las cárceles, otros nos hablan de que hay que generar mayores oportunidades, hay que darle mano dura a la delincuencia, pero todo eso no pueden ser ideas simplemente al aire, tienen que ser planes concretos con una definición de qué va a hacer cada actor de la sociedad, cómo lo van a lograr, qué recursos se necesitan y cómo vamos a conseguir ese esquema. Tenemos por el otro lado una importante consulta popular, que es la consulta sobre la explotación del Yasuní. Y también queremos saber qué opina cada uno de ellos, lo cual cualquiera de las opiniones será respetable. Y también tener en cuenta que en el eventual de que la posición sea la no explotación, que va a ser una decisión ciudadana el pronunciarnos sobre esta pregunta,
en el eventual de que la decisión sea no continuar con la explotación del Yasuní, también debemos tener claro de parte de quienes nos gobernarán es cómo vamos a reemplazar esos recursos económicos que nos brinda actualmente la explotación de ese crudo. Entonces, son una serie de factores, tanto en lo económico, tanto en lo social, tanto en lo político, que nosotros queremos conocer de cerca y esperamos poderlo hacer en estas citas directas con los candidatos. Abogada Uquilla, y en su momento también no hubo una buena relación, estoy hablando de hace años atrás, una buena relación del sector empresarial, de los empresarios, con el gobierno de turno. Sin embargo, al gobierno de Guillermo Lasso se lo ha catalogado como el que está a favor de los empresarios. En este contexto, como estamos ya camino a elecciones anticipadas, ¿tienen algún tipo de temor, no sé, por el tipo de tendencia ideológica que pueda llegar al poder? En lo más mínimo, en lo más mínimo. Nosotros creemos que el empresariado es un actor de la sociedad como cualquier otro. Es un actor que dialoga y trabaja constantemente con la política sin hacer política. Los gremios empresariales somos ese contrapeso, esa voz del sector empresarial que le hace conocer al gobierno las necesidades o particularidades frente a determinadas decisiones. Es real que con algunos gobiernos hemos tenido más cercanía que con otros. Yo no me atrevería a decir que el gobierno que está saliendo ha sido 100% benefactor del empresariado. Tampoco me atrevería a decir que ninguno de los anteriores ha estado contra el empresariado. Hemos tenido más puntos en común o menos puntos en común, pero de eso se trata la democracia, de escucharnos, de ir acoplando ideas y posiciones. ¿Por qué? Por un mejor Ecuador, no por beneficiar o perjudicar a ninguna de las partes. Entonces nosotros confiamos en la madurez de los candidatos que hoy esperan dirigir al país y de cualquier persona que pone su contingente humano al servicio de la patria y que entienda también que nosotros ponemos nuestro contingente humano y nuestros conocimientos en favor de estas representaciones del empresariado, que a la vez es el mayor generador de trabajo a nivel nacional. Entonces, también representamos a los trabajadores y con ello, sin duda, buscamos los beneficios para el Ecuador. Algún tipo de incertidumbre, tomando en cuenta que quien rige las políticas de Estado es el gobierno que llegue, pero ¿algún tipo de incertidumbre o no existe? Bueno, incertidumbre con cualquiera. Lamentablemente el cambio ya es una incertidumbre per se. Sin embargo, adaptándonos a las realidades y adaptándonos a las situaciones y a las reglas del juego como están dispuestas, mientras el esquema sea basado en las normas y en la Constitución, nosotros lo respetaremos como quien más. Y hoy la incertidumbre de saber qué va a pasar con el país, qué tanto va a retrasar los cambios, pero ninguna incertidumbre particular por uno u otro candidato, sino por lo que le depara al país en un cambio para finalizar este periodo de gobierno. No obstante, sí genera expectativa por conocer quién llegará al poder para que esté al frente del país por un año y medio. Absolutamente. La expectativa y el positivismo todos los días, en todos los momentos y en todas las gestiones. Y también nuestro contingente absoluto para trabajar de la mano con la tendencia y el gobierno que llegue para poderles hacer conocer cuáles son las preocupaciones del empresariado, cuáles son las propuestas, cómo podemos construir un mejor Ecuador, qué es lo que están percibiendo los pequeños, los medianos, los grandes empresarios a nivel nacional que hoy se enfrentan con una serie de situaciones que hubiésemos no querido tener que vivir nunca. 8 de la mañana, 11 minutos. Sigue el diálogo con la abogada Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ahora, en medio de esta incertidumbre también de la muerte cruzada, está el gobierno al frente del Estado, sí, una Asamblea Nacional. Pero también en la parte económica quisiera conocer cuál ha sido el comportamiento de las ventas, el comercio, al menos en este mes que el gobierno se encuentra gobernando solo. Digo solo porque no tiene la función legislativa. Bueno, lógicamente todas estas circunstancias políticas generan ciertas incertidumbres en la ciudadanía. Sin embargo, de lo que hemos podido ver, no ha habido un impacto dramático en cuanto a las ventas, en cuanto a la generación de negocios, y eso siempre es positivo, porque el ecuatoriano, con tantos vaivenes que ha tenido la política, ha sabido o ha tenido que dividir su cauce natural de vida, y es, por un lado está la política y por otro lado el día a día y su motor económico. Entonces, de una u otra forma hemos visto que la circunstancia política no ha afectado
el punto económico del día a día del ecuatoriano, sin perjuicio de nuestra situación o imagen internacional, que eso ya es otro parámetro. Pero en nuestro día a día vemos una dinámica comercial que no se ha visto afectada por ello. Son otros factores los que lamentablemente están afectando el desarrollo empresarial local, y eso se llaman vacunas, se llama inseguridad, se llaman secuestros, y sobre eso creo que es independiente de lo que esté pasando con el gobierno nacional. Creo que lo que tenemos que tener atención es las políticas en materia de seguridad que se están ejecutando y que tienen que ser efectivas, disuasivas y eliminar de una u otra forma estas bandas organizadas y este crimen organizado que ha penetrado en el Ecuador y que tanto daño nos hace. Tarea y desafío para el nuevo gobernante, abogada Uquillas. También, ya que hablamos de temas económicos, ¿cuál es el criterio del Comité Empresarial Ecuatoriano frente a esta decisión que tomó la Corte Constitucional, quien dio paso a esta reforma tributaria y negó esta ley de zonas francas o atracción de inversiones? ¿Qué dice el Comité Empresarial Ecuatoriano sobre estos dos temas? Bueno, lo primero es que nosotros sí hemos cuestionado, en otros medios de comunicación también lo he comentado, el hecho del tiempo que se ha tomado la Corte Constitucional en analizar los proyectos. La verdad es que estamos en una etapa coyuntural, estamos en un momento muy sui generis de la vida política, pero también de la vida jurídica, porque nunca antes se había tenido que gobernar en muerte cruzada y por lo tanto dar viabilidad a estos decretos leyes que puede establecer el presidente de la República. Y lo que creemos es que la Corte Constitucional debe adaptarse a la situación en la que estamos viviendo y darle atención prioritaria y con la debida urgencia a los proyectos que llegan. En segundo punto, vemos que la Corte Constitucional está haciendo un análisis de qué es lo que se considera urgente o no con determinados parámetros. No creo yo que hay una base legal para ello. Sin embargo, la Corte Constitucional es la mayor corte jurídica en el Ecuador, el mayor peso y los guardianes de la Constitución, entonces debemos respetar sus decisiones. Sin embargo, creo que queda a la duda y al debate jurídico, quedará dará mucha tela que cortar y habrá muchas conversaciones al respecto, si realmente la competencia de la Corte Constitucional entra en poder evaluar y desestimar un proyecto por su naturaleza de urgencia o no. Y eso es lo que ha pasado con el proyecto de la ley de zonas francas. La Corte Constitucional ha dicho, esto no es urgente, esto obedece a una política económica a largo plazo. Por otro lado, tenemos el tema tributario, que creemos que es muy importante, se ha corregido circunstancias que nos afectaron a todos y que las vimos en nuestras declaraciones de impuestos en los meses de marzo y abril. Y hoy el proyecto de norma lo que busca es retrotraer a una situación en la que muchos ecuatorianos tenían el derecho de descontar ciertos pagos de su base imponible de impuesto a la renta, como son la educación, la salud, la alimentación, y eso es realmente importante, y hoy se hace de una manera, podemos decir, justa, al identificar que no es igual un ciudadano que no tiene cargas en su vida que otro ciudadano que tiene 3, 4 cargas a las que lógicamente le asume una serie de gastos. Entonces, creemos que es positivo el hecho de que se haya dado viabilidad a la reforma tributaria, y creemos que con esta misma objetividad se deben analizar el resto de proyectos que el gobierno nacional vaya a presentar. Pero no Final. solamente con objetividad, es necesaria la celeridad. Por supuesto. Pregunta final, abogada Uquillas, con esta corrección a la reforma tributaria, ¿cree usted que dinamiza el consumo y también aumenta el comercio, aumentará el comercio a futuro? Yo creo que lo vamos a ver en un mediano plazo. Las personas vamos a tener otra vez que interiorizar que ya nuestra situación de impuesto a la renta no será tan gravosa, porque podremos descontar lo que pagamos en la escuela de los niños, lo que pagamos por alimentación, lo que pagamos por vestimenta, lo que pagamos por salud, y el efecto directo lo vamos a ver en el próximo año en nuestra declaración de impuesto a la renta, porque ventajosamente esto nos da la oportunidad de comenzar a reducir esos valores desde julio. Entonces, no creo que es inmediato el impacto para el bolsillo ecuatoriano, para darnos cuenta de lo que estamos ganando, pero sí lo vamos a ver en nuestro pago de impuesto a la renta. Y eso sin duda nos dará algo de holgura para poder dedicar esos recursos que ya no vamos a tener que pagar como impuesto a la renta
a otros espacios como puede ser el turismo, el esparcimiento, una inversión, una mejora en la casa. Y recordemos que todo lo que nosotros gastamos o que invertimos finalmente pone a circular la economía, que es esta ruedita que tiene que estar permanentemente en movimiento. Entonces, creo que es ventajoso y que estos efectos los veremos ya a partir de nuestra declaración del próximo año. Agradecemos a la abogada Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, por abordar estos dos temas importantes, la expectativa que tiene el sector empresarial frente a esta coyuntura, a estas elecciones anticipadas del 20 de agosto y también la parte económica. Un buen inicio de semana, abogada. Cuídese. Para todos ustedes igual, muchísimas gracias.